En 2023, un equipo de investigadores caminó durante semanas hacia una de las selvas más remotas de la Tierra. Estaban buscando un animal que la mayoría de los científicos creían que se había extinguido hacía décadas. Y lo encontraron. 4 clips de video cortos, cada uno de solo unos segundos, pero suficientes para confirmar lo que parecía imposible. Que una especie que se creía perdida para la historia seguía allá afuera, seguía viva, seguía moviéndose por el bosque oscuro como si nada hubiera cambiado. De eso trata este video. No solo de animales raros, sino de los momentos en que fueron captados en cámara, los cuadros accidentales, los parpadeos de las cámaras trampa, el metraje que los científicos reprodujeron y no podían creer. Algunos de estos animales existen en números que puedes contar con las manos. Algunos se creía que se habían ido para siempre. Y unos pocos de ellos están logrando un regreso que nadie predijo. Estos son 20 de los animales más raros jamás documentados en video. Y una advertencia, algunas de estas historias van a pegar más fuerte de lo que esperas. Si te interesa la vida silvestre, la conservación y el tipo de historias que no llegan a las noticias principales, este canal es exactamente para ti. Dale a suscribirte para que nunca te pierdas uno. Ahora, entremos en la cuenta regresiva. Número 20. Vaquita. Estamos empezando esta cuenta regresiva con un animal que quizá no llegue al final de esta década. La vaquita es el cetáceo más pequeño de la Tierra, una marsopa diminuta, de apenas 4 pies de largo, con anillos oscuros alrededor de los ojos que le dan una expresión permanentemente asustada. Vive solo en el norte del Golfo de California, una franja estrecha de mar entre la península de Baja California y el territorio continental mexicano. Y ahora mismo se cree que solo unas 10 siguen vivas, 10 individuos. En todo el océano. Esta especie solo fue descubierta oficialmente en 1958. En menos de 70 años, dentro de una sola vida humana, su población pasó de desconocida a funcionalmente extinta. Eso no es un declive antiguo y lento. Eso es un colapso ocurriendo en tiempo real, ahora mismo, mientras lo vemos. La causa es casi insultantemente simple: redes agalleras ilegales. Estas redes de malla grande se colocan en el Golfo para atrapar peces totoaba, cuyas vejigas natatorias se trafican a China para medicina tradicional. La vaquita, curiosa y de movimiento lento, se mete en estas redes y se ahoga. No se la caza, no se la busca, solo está en el camino. La primera fotografía clara de una vaquita salvaje no se tomó hasta 2003, un vistazo borroso de una cabeza rompiendo la superficie. Durante la mayor parte de la historia humana, ni siquiera sabíamos que este animal existía. Ahora la estamos viendo desaparecer. Los equipos de conservación están en el agua cada temporada. Barcos de la Armada Mexicana patrullan la zona. Organizaciones internacionales han gastado millones, y el número sigue cayendo. 10 vaquitas, una tormenta, una red, una mala temporada podría terminar con esta especie para siempre, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. Número 19. Okapi. Durante años, exploradores europeos escucharon historias de comunidades locales en África Central sobre un extraño animal del bosque, algo grande, algo rayado, algo que se movía por la selva de Ituri como un fantasma. El mundo exterior decidió que era un mito, una leyenda local, el tipo de historia que se cuenta alrededor del fuego y crece con cada nueva versión. Entonces, en 1901, la ciencia finalmente alcanzó la realidad. El okapi era real. Y es uno de los animales más visualmente improbables del planeta. Un cuerpo marrón rojizo profundo, aterciopelado y suave. Y luego, en sus cuartos traseros y la parte superior de las patas, rayas horizontales negras y blancas marcadas que parecen pertenecer a un animal completamente distinto. La suposición inmediata siempre es cebra, pero el okapi no está relacionado con las cebras. Es el pariente vivo más cercano de la jirafa. Míralo de cerca y puedes verlo. El cuello largo, las orejas grandes y móviles, el mismo pelaje de textura aterciopelada. El okapi es esencialmente como se ve una jirafa cuando decide vivir en un bosque denso donde un cuello de 6 metros sería una inconveniencia seria. Esas rayas no son decorativas. En la luz verde filtrada del dosel de Ituri, rompen el contorno del animal, haciéndolo extraordinariamente difícil de ver a corta distancia. Los okapis jóvenes usan las rayas para seguir a sus madres a través de la maleza espesa, esencialmente siguiendo una señal visual por el bosque oscuro. Incluso hoy, los avistamientos de okapis salvajes son eventos raros. El bosque que habitan es políticamente inestable, físicamente difícil de acceder y uno de los ecosistemas menos estudiados de la Tierra. El metraje de cámaras trampa que existe suele ser breve, accidental y extraordinario. Un animal que se escondió de la ciencia durante toda la historia registrada, aún escondiéndose, en su mayoría, aún real. Número 18. Delfín de Irrawaddy.
Este delfín no debería existir donde existe. La mayoría de los delfines son animales oceánicos, hechos para aguas abiertas, largas distancias, inmersiones profundas. El delfín de Irrawaddy eligió ríos en su lugar: el Mekong, el Irrawaddy, el Mahakam, sistemas de agua dulce que atraviesan algunos de los paisajes más densamente poblados de la Tierra. Y esa elección, hecha hace millones de años a través de la evolución, ahora lo está matando. Solo el río Mekong sostiene más de 1000 especies. El delfín de Irrawaddy se ubica cerca de la cima de ese sistema como depredador y ancla ecológica. Cuando desaparece, no solo deja un hueco, desestabiliza la red de relaciones debajo de él. Quedan menos de 100 delfines de Irrawaddy en estado salvaje. Ese número no es estable, está disminuyendo. Subpoblaciones enteras ya han desaparecido, perdidas no por caza, no por daño deliberado, sino por la violencia silenciosa y no reportada de las redes de pesca. Los delfines no son el objetivo, son atrapados, siguen a los peces hacia zonas de redes agalleras, quedan enredados y se ahogan sin llegar a romper la superficie. Estas muertes a menudo ocurren de noche. Muchas nunca se registran, simplemente no regresan. Durante generaciones, las comunidades a lo largo del Mekong consideraron sagrado al delfín de Irrawaddy, un protector de pescadores, un portador de buena fortuna, un animal al que no dañaba sin consecuencias. Esa protección cultural ralentizó el declive durante décadas. No fue suficiente para detenerlo. Lo que hace esta historia especialmente difícil es dónde está ocurriendo. El Mekong es uno de los sistemas fluviales más estudiados del mundo. Los científicos saben exactamente qué está matando a estos delfines, exactamente dónde viven, exactamente qué necesita cambiar. Y aún así, el declive continúa. Número 17. Saola. La mayoría de los nuevos descubrimientos de grandes mamíferos ocurren así: un cráneo, algunos huesos, una piel encontrada en la cabaña de un cazador. Evidencia fragmentada que te dice que algo existe sin decirte qué es en realidad. Así fue como la ciencia supo del Saola en 1992. Un cráneo con 2 cuernos largos y rectos, hallado en una cordillera remota en la frontera entre Vietnam y Laos. No coincidía con nada en el registro científico. Era, formalmente, una especie completamente desconocida para la ciencia. Un gran antílope del bosque que había estado viviendo en las montañas anamitas, aparentemente durante miles de años, sin haber sido documentado formalmente. Lo llamaron el unicornio asiático. Suena poético, pero el nombre tiene un peso más oscuro de lo que parece, porque como un unicornio, casi nadie ha visto uno. La última fotografía confirmada de un saola salvaje se tomó en 2013, hace más de una década. Desde entonces, nada. Ninguna imagen de cámara trampa, ninguna huella, ninguna evidencia fresca de ningún tipo. El saola quizá todavía esté allá afuera, o quizá ya se haya ido, y la verdad aterradora es que realmente no sabemos cuál de las dos. Las estimaciones de la población restante van de unos pocos cientos a unas pocas docenas. Eso no son estadísticas poblacionales. Eso es una especie equilibrada en el filo de una navaja, en bosques demasiado remotos para patrullarlos de forma efectiva, bajo una presión de caza furtiva que nunca se detiene. Los equipos de conservación trabajan estos bosques continuamente, retirando líneas de trampas, patrullando corredores conocidos, desplegando cámaras trampa a lo largo de miles de hectáreas. Han encontrado rastros de saola, han encontrado muestras de pelo, pero no metraje claro, no en más de 10 años. Si el saola todavía existe, se está escondiendo mejor que casi cualquier gran mamífero en la Tierra. Si no existe, quizá nunca sepamos el momento exacto en que se fue. Pausa rápida. Si esto se siente diferente a tu contenido habitual de vida silvestre, eso es exactamente lo que buscamos. Deja un me gusta si lo estás sintiendo. Y sigamos. Número 16. Panda rojo. ¿Conoces al panda gigante? Blanco y negro, bambú, China, uno de los símbolos de conservación más reconocibles del planeta. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que hay otro panda, más pequeño, más antiguo como especie, y posiblemente incluso más impactante. El panda rojo ha estado viviendo en los bosques montañosos neblinosos del Himalaya y del suroeste de China durante millones de años, apareciendo en el registro fósil antes que el panda gigante por un margen significativo. De hecho, la palabra panda originalmente se refería al panda rojo. El panda gigante obtuvo el nombre después, y el panda rojo necesita ayuda igual de urgente. El primer metraje confirmado de un panda rojo en Myanmar no se capturó hasta 2014, no porque el animal hubiera llegado recientemente, sino porque los bosques donde vive son tan empinados, tan densos y tan difíciles de acceder, que las cámaras trampa aún no habían penetrado allí. Ese metraje no fue un descubrimiento,
Fue una confirmación. El panda rojo había estado allí todo el tiempo, pero esa confirmación llegó con un contexto preocupante. La razón por la que los pandas rojos estaban apareciendo en zonas donde no habían sido documentados no era porque las poblaciones se estuvieran expandiendo, era porque la destrucción del hábitat los estaba empujando fuera de sus áreas tradicionales hacia zonas menos protegidas, más visibles y más vulnerables. La deforestación, la expansión urbana y el comercio ilegal de vida silvestre han reducido significativamente las poblaciones de panda rojo. Su hábitat fragmentado hace que el intercambio genético entre grupos aislados sea cada vez más difícil, y su dieta especializada, casi completamente bambú, significa que cualquier alteración en los bosques donde viven los afecta de inmediato. La trayectoria ha mejorado lentamente gracias a reservas protegidas y legislación de conservación en China, Nepal e India. El panda rojo ya no está en el borde absoluto, pero sigue estando en peligro, y su recuperación es lo suficientemente frágil como para que una sola mala década de deforestación pueda revertir todo lo que se ha ganado. Número 15. Gran Argus. El faisán Gran Argus vive en los bosques de tierras bajas de Borneo y la península malaya. Observadores de aves experimentados, personas que han pasado carreras buscando selvas tropicales, reportan pasar años en el territorio de esta ave sin ver una sola. Algunos han esperado décadas, y entonces, brevemente, ahí está. El macho del Gran Argus despeja un parche específico del suelo del bosque, su escenario personal, mantenido y al que regresa temporada tras temporada. Cuando llega el momento, extiende sus enormes plumas secundarias de las alas hacia afuera, para revelar cientos de patrones perfectamente formados en forma de ojo, cada uno una esfera de sombreado marrón y dorado tan preciso que parece tridimensional. El efecto no es hermoso de una manera simple, es abrumador, como si de repente estuvieras rodeado por 1000 ojos observándote. La exhibición dura minutos, a veces menos, y luego el ave pliega sus alas, se adentra de nuevo en la maleza y desaparece tan por completo como si nunca hubiera estado allí. El metraje registrado de esta exhibición es genuinamente raro, no porque no ocurra, sino porque tener una cámara colocada correctamente, en el bosque correcto, en el momento correcto, es el tipo de suerte que no se presenta a menudo. Cuando ves el metraje que sí existe, no solo estás viendo a un ave actuar, estás viendo algo que la mayoría de los humanos vivos hoy nunca verá en persona. Número 14. Tití león dorado. No todas las historias en esta cuenta regresiva son una advertencia. Algunas son prueba de que cuando los humanos realmente se comprometen a arreglar algo, el mundo natural responde. El tití león dorado es un pequeño mono nativo de los bosques costeros atlánticos de Brasil, uno de los ecosistemas más biodiversos y más destruidos de la Tierra. Para los años 1970, el bosque atlántico se había reducido a aproximadamente 12% de su cobertura original, y el tití león dorado, ya restringido a ese hábitat en contracción, había sido empujado al borde absoluto. Las estimaciones de población ponían el número en alrededor de 200 individuos. 200 individuos para toda una especie. Ese es el tipo de número que normalmente precede a un anuncio de extinción, no a una historia de recuperación. Pero lo que siguió fue una de las campañas de conservación más intensivas y, en última instancia, más exitosas en la historia de la vida silvestre. Se reconstruyeron corredores de hábitat, franjas de tierra reforestada, conectando fragmentos de bosque aislados, para que las poblaciones de titíes pudieran moverse, mezclarse y mantener salud genética. Programas de cría en cautiverio en zoológicos de todo el mundo produjeron animales que luego fueron reintroducidos en la naturaleza. Las comunidades locales fueron incorporadas al esfuerzo de protección en lugar de ser desplazadas de él. Para 2023, la población había alcanzado aproximadamente 4.800 individuos, un número que, hace 50 años, habría parecido fantasía. El tití león dorado todavía está clasificado como en peligro. Su hábitat todavía es frágil. El trabajo no ha terminado, pero la dirección ha cambiado, y ese cambio no fue accidental. Fue elegido, financiado, dotado de personal y sostenido por personas que decidieron que este animal valía la pena salvar. Lo valía. Número 13. Perro silbador. Dole. Olvida todo lo que crees saber sobre los perros salvajes. El dole, también llamado el perro salvaje asiático, o el perro silbador, no ladra.
En su lugar, se comunica a través de un repertorio de silbidos agudos, chasquidos y gritos que resuenan por el bosque de una manera que casi no suena como un cánido. Si lo escucharas sin conocer la fuente, estarías escaneando las copas de los árboles buscando un pájaro. Los doles son cazadores en manada, capaces de derribar presas muchas veces más grandes que su tamaño individual. Se ha documentado que cazan ciervos sambar, crías de búfalo de agua y, en casos raros, enfrentándose a tigres por presas. Son, por cualquier medida, uno de los depredadores más capaces de Asia, y casi nadie sabe que existen. Clasificados como en peligro, con poblaciones disminuyendo en todo su rango, los doles han desaparecido silenciosamente de grandes partes del sur y sudeste de Asia. En algunas regiones, los investigadores pasaron años sin un solo avistamiento documentado, hasta que cámaras trampa cerca del Parque Nacional Kaziranga en Assam capturaron imágenes de una manada que no había sido registrada oficialmente allí en casi una década. Las amenazas son familiares: pérdida de hábitat comprimiendo su rango, disminución de poblaciones de presas debido a la caza furtiva y competencia directa con depredadores más grandes como tigres y leopardos que ahora están concentrados en los mismos parches de bosque en reducción. El perro silbador persiste, pero lo está haciendo cada vez más silenciosamente, en bosques que se hacen más pequeños cada año. Número 12. Perezoso pigmeo de 3 dedos. El perezoso pigmeo de 3 dedos ha encontrado una estrategia que funcionó durante millones de años: moverse lo menos posible, quedarse en los árboles y dejar que el mundo se olvide de que estás ahí. Funcionó, hasta que el mundo se hizo más pequeño. Este perezoso existe en exactamente un lugar en la Tierra: Isla Escudo de Veraguas, una pequeña isla frente a la costa caribeña de Panamá. No una región, no un país, una isla. Toda la población global de esta especie vive dentro de unos pocos kilómetros cuadrados de manglar y bosque que podrías cruzar caminando en una tarde. Cuando toda tu especie vive en una sola isla, cada amenaza es existencial. No hay una población de respaldo, no hay un hábitat secundario al cual retirarse. La deforestación en esa isla no reduce el rango, lo elimina. La caza en esa isla no reduce los números, los termina. Y ambas cosas han estado ocurriendo. Tala del bosque, caza para alimento y el comercio de mascotas exóticas en gran medida no regulado, personas intentando realmente capturar y vender perezosos pigmeos como novedades, han empujado a una especie que ya estaba geográficamente acorralada hacia un precipicio del que no puede regresar. El perezoso pigmeo de 3 dedos se mueve aproximadamente a 0,15 millas por hora. No puede huir del peligro, no puede dispersarse a un nuevo hábitat, no puede adaptarse rápidamente a cambios ambientales acelerados. Las mismas cualidades que lo hicieron una especie exitosa durante millones de años lo han vuelto casi indefenso ante el ritmo de la actividad humana moderna. ¿Está en peligro crítico? La protección de su única isla es lo único que se interpone entre este animal y el olvido. Número 11. Aves del paraíso. Cubrimos a las aves del paraíso en nuestro video de rituales de apareamiento, las exhibiciones extraordinarias, la coreografía de precisión, la carrera armamentista evolutiva que produjo algunos de los plumajes más espectaculares de la Tierra. Pero hay otro lado de esa historia, y es más oscuro. Durante siglos, las plumas de las aves del paraíso estuvieron entre los productos más valiosos del comercio global de materiales naturales. Decoraban los sombreros de la aristocracia europea, se tejían en prendas ceremoniales, se enviaban por cientos de miles desde Nueva Guinea a mercados de moda en Londres y París. Algunas especies fueron cazadas hasta casi colapsar antes de que llegaran protecciones legales. Y hoy, las amenazas han cambiado pero no han desaparecido. La deforestación es ahora el impulsor principal. Los bosques tropicales de Papúa Nueva Guinea, Indonesia y el noreste de Australia están bajo presión continua por tala, expansión agrícola y desarrollo de infraestructura. A medida que esos bosques se fragmentan, las poblaciones de aves quedan aisladas, incapaces de mantener la diversidad genética y la conectividad de hábitat que necesitan. El cambio climático está sumando otra capa de presión, alterando el calendario estacional de reproducción y disponibilidad de alimento, de maneras que aún se están estudiando. Hay más de 40 especies de aves del paraíso. La mayoría no está actualmente en peligro, pero la trayectoria de su hábitat, y por lo tanto de ellas, no es tranquilizadora. Y el metraje que existe de sus exhibiciones, aunque impresionante, es cada vez más un registro de algo que puede que no siempre esté ahí para filmarse. Número 10. Fosa. Madagascar ha estado aislada del resto del mundo durante aproximadamente 88 millones de años. En ese tiempo, su vida silvestre evolucionó por su cuenta, produciendo animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra: lémures, tenrecs, camaleones y, en la cima de la cadena alimentaria, uno de los carnívoros más inusuales vivos,
La fosa. Un depredador del tamaño de un gato que parece como si alguien hubiera intentado construir un puma usando piezas de una mangosta. Cuerpo largo, garras retráctiles, una cola larga para equilibrio y el movimiento fluido, casi sin huesos, de un animal que trata los árboles como extensiones del suelo. La fosa es el depredador ápice de Madagascar. Su presa principal son los lémures. Y en un ecosistema funcional, esa relación importa. Los depredadores ápice regulan poblaciones de presas, que a su vez moldean la vegetación, que moldea todo lo demás. Quita a la fosa de los bosques de Madagascar y todo el sistema empieza a desviarse. Pero la fosa rara vez se ve, solitaria, mayormente nocturna y profundamente cautelosa con los humanos. Evita la observación con una consistencia que la ha vuelto genuinamente difícil de estudiar. Los científicos que intentan estimar el tamaño de la población han tenido que depender de evidencia indirecta, huellas, heces, destellos de cámaras trampa, porque los avistamientos directos son tan raros. Esa invisibilidad es un problema científico. No puedes proteger lo que no puedes medir. Y los datos limitados que existen sugieren que la pérdida y fragmentación del hábitat están reduciendo las poblaciones de fosa en toda la isla. A medida que los bosques de Madagascar se reducen, y se están reduciendo dramáticamente, la fosa está siendo empujada a territorios cada vez más pequeños, cada vez más en conflicto con comunidades agrícolas en el borde del bosque. Los programas de cámaras trampa están empezando a cambiar esta imagen. Cada imagen capturada es un punto de datos en un mapa que lentamente se está enfocando, pero el mapa se está llenando más rápido de lo que el bosque está siendo protegido. Estamos entrando al top 10 ahora, y estos son los que genuinamente me desvelaron investigando. Si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Presiona el botón y sigamos. Número 9. Tortuga gigante, de caparazón blando del Yangtze. 4. Esa es la población global conocida actual de la tortuga gigante de caparazón blando, del Yangtze. No 400, no 40, 4 individuos, dispersos entre una reserva manejada en Vietnam y una instalación protegida en China, representando todo el remanente sobreviviente de una especie que antes se extendía por sistemas fluviales a lo largo de China y el sudeste asiático. La tortuga gigante de caparazón blando del Yangtze es la tortuga de agua dulce más grande de la Tierra. Puede crecer a más de 1 metro de longitud y vivir por más de un siglo. Es antigua en el sentido más profundo, un linaje que se remonta a decenas de millones de años, y está siendo borrada en una sola generación humana por destrucción de hábitat, caza y contaminación del agua tan severa que los ríos de los que dependía ya no funcionan como hábitat. Los equipos de conservación han intentado todo lo que tienen disponible: intentos de cría controlada, tratamientos hormonales, emparejamientos cuidadosamente gestionados entre los últimos animales conocidos. La última hembra confirmada ha pasado por múltiples intentos de reproducción. Ninguno ha producido crías viables. Si muere antes de que eso cambie, dejando solo machos, la especie entra en una fase terminal. No hay recuperación desde 3 machos. Solo está el final lento y seguro de algo que sobrevivió a los dinosaurios y no pudo sobrevivirnos. 4 tortugas. Cada investigador que trabaja en esta especie carga ese número como un peso. Pero 8. Pez mano manchado. La mayoría de los peces nadan. El pez mano manchado camina, usando sus aletas pectorales, que parecen, inconfundiblemente, manos toscas. Pasea por el fondo marino arenoso del estuario Derwent en Tasmania, con un paso deliberado, casi sin prisa. Se ve menos como un pez navegando su entorno y más como un pez que ha decidido que nadar está por debajo de él. Es uno de esos animales que te hace reevaluar lo que se supone que debe ser un pez. El pez mano manchado es miembro de una familia que evolucionó aletas caminadoras hace decenas de millones de años, mucho antes de que algo caminara en tierra. Verlo moverse se siente como ver un borrador muy temprano de la vida terrestre. El problema es que su mundo es casi imposiblemente pequeño. Toda la población global conocida del pez mano manchado vive en el estuario Derwent, un estuario específico, en una parte específica de Tasmania, dentro de un rango estrecho de profundidad sobre sustrato arenoso. Eso es todo. No hay otras poblaciones, no hay hábitat de respaldo. La especie no tiene margen de error. La contaminación de la ciudad de Hobart fluye al estuario. El desarrollo costero ha alterado la calidad del agua. Estrellas de mar invasoras del Pacífico Norte depredan fuertemente las ascidias pedunculadas que los peces mano usan como puntos de anclaje para sus huevos. Elimina los puntos de anclaje y la reproducción falla. Cada una de estas presiones por sí sola sería manejable. Juntas, han empujado al pez mano manchado a un estado de peligro crítico.
Los programas de conservación ahora están cultivando tulipanes de mar, los organismos nativos de anclaje, y reintroduciéndolos al hábitat del pez mano. Es un trabajo detallado, caro y poco glamoroso. También es lo único que se interpone entre este animal extraordinario y la desaparición permanente del único estuario que alguna vez llamó hogar. Número 7. Tiburón ángel. Di la palabra tiburón y la mayoría de la gente imagina un torpedo de músculo y dientes cortando el agua abierta. El tiburón ángel es algo completamente distinto, plano como una raya, tan ancho como largo. Pasa la mayor parte de su vida presionado contra el fondo marino arenoso, inmóvil y casi completamente invisible, esperando a que una presa nade lo suficientemente cerca para emboscarla. No persigue, no patrulla, espera con una paciencia que roza lo geológico. Una vez, los tiburones ángel eran comunes en aguas costeras europeas, desde Noruega hasta las Islas Canarias, desde el Mediterráneo hasta las Islas Británicas. Ahora, algunas de las últimas poblaciones viables en Europa se encuentran en las aguas alrededor de Gales y las Islas Canarias, protegidas por legislación que hace ilegal apuntarles o dañarlos. Desaparecieron en silencio. La pesca de arrastre de fondo, la práctica de arrastrar redes pesadas por el lecho marino, devastó poblaciones a lo largo de su rango anterior durante décadas de pesca industrial. El tiburón ángel, inmóvil en el fondo marino exactamente donde pasan las redes de arrastre, no tenía defensa conductual contra eso. Para cuando se documentó el declive, la especie ya había desaparecido de la mayor parte de su rango histórico. El metraje raro que existe de tiburones ángel en su hábitat natural es impactante precisamente por lo quietos que están. Un animal que no representa amenaza, que solo requiere un lecho marino no perturbado y que solo pide que lo dejen en paz. El hecho de que casi lo perdiéramos de todos modos dice algo incómodo sobre cómo hemos manejado el fondo del océano. La recuperación es posible, Gales lo ha demostrado, pero requiere compromiso sostenido y disposición a mantener áreas del lecho marino fuera del alcance del tipo de pesca que casi termina el trabajo. Número 6. Kakapo. Nueva Zelanda pasó decenas de millones de años sin depredadores terrestres. Nada cazaba a las aves allí. Nada corría por la maleza en 4 patas buscando una comida. Y entonces, con el tiempo geológico, las aves de Nueva Zelanda relajaron sus defensas. El kakapo las relajó más que la mayoría. Dejó de volar. ¿Para qué volar si nada te persigue? Se volvió nocturno, se volvió grande, hasta 9 libras, convirtiéndolo en el loro más pesado de la Tierra. Desarrolló un olor almizclado y dulce que ha sido descrito como miel mezclada con resina de violín. Y cuando era amenazado, adoptó una estrategia que funcionaba perfectamente contra depredadores que no existían. Se quedaba completamente inmóvil y confiaba en su camuflaje verde-marrón. Luego llegaron los humanos, trayendo ratas, armiños y gatos, depredadores que cazaban por olor, de noche, exactamente cuando el kakapo era más activo. La respuesta de quedarse quieto, tan efectiva contra cazadores visuales, era inútil. Los gatos los mataban en el suelo. Los armiños trepaban a los huecos de nido. Las ratas comían huevos. En pocos siglos desde la llegada humana, el kakapo había desaparecido de la mayor parte de Nueva Zelanda. Para finales del siglo XX, toda la población global se había reducido a 51 individuos. Lo que ocurrió después es una de las intervenciones más dedicadas de la conservación. Cada kakapo sobreviviente fue capturado, nombrado, equipado con un transmisor de radio y trasladado a 3 islas libres de depredadores, donde equipos monitorean activamente a cada individuo. Cada temporada de reproducción es gestionada, cada huevo es rastreado, cada polluelo es pesado y revisado de salud. El kakapo ha pasado de 51 individuos a más de 200. No por protección pasiva, sino por cuidado implacable, individuo por individuo. Cada kakapo ahora tiene un nombre, una personalidad, un archivo de notas de comportamiento mantenido por investigadores que lo conocen individualmente. Esto es conservación en su forma más íntima, no administrar una población, sino cuidar animales específicos, uno a la vez. Está funcionando. Número 5. Equidna de pico largo. En noviembre de 2023, un equipo de investigación de la Universidad de Oxford regresó de una expedición a las montañas Cyclops de Papúa, Indonesia. Habían estado caminando durante semanas a través de uno de los terrenos más remotos y difíciles del mundo. Y cuando revisaron el metraje de sus cámaras trampa, encontraron algo que hizo que todo el equipo se detuviera. 4 clips cortos, cada uno de solo unos segundos. Pero en esos clips, un pequeño animal espinoso, moviéndose por la maleza con su hocico largo pegado al suelo. La equidna de pico largo de Attenborough
una especie que no había sido documentada desde 1961, 62 años. La mayor parte de la comunidad científica prácticamente la había dado por perdida. La especie aparecía en listas de animales que probablemente estaban extintos, y ahí estaba, moviéndose entre la hojarasca en la oscuridad, completamente indiferente al hecho de que su existencia había sido considerada un asunto del registro histórico y no de la realidad presente. Las equidnas pertenecen a un grupo llamado monotremas, mamíferos que ponen huevos, la rama más antigua del árbol familiar de los mamíferos que aún sigue viva. Comparten esta distinción solo con los ornitorrincos. Su linaje se remonta a más de 200 millones de años. En términos de continuidad evolutiva, una equidna es una de las cosas más antiguas caminando sobre la Tierra. Las montañas Cyclops, donde se encontró este individuo, están entre los bosques de tierras altas menos explorados del mundo. Son empinadas, densamente vegetadas y casi completamente inaccesibles sin semanas de caminata, lo que significa que la equidna de pico largo no sobrevivió por ser resistente a la presión humana. Sobrevivió por estar en un lugar al que los humanos no podían llegar. La pregunta ahora es si esa lejanía se mantiene. Los bosques de Indonesia están bajo una presión significativa de desarrollo. La misma inaccesibilidad que protegió a la equidna no está garantizada para durar. Pero por un momento extraordinario en noviembre de 2023, una especie regresó desde el borde de la memoria, y eso merece celebrarse. Número 4. Ajolote. El ajolote puede regenerar una extremidad perdida en semanas, puede regenerar tejido cardíaco dañado, puede reparar partes de su propia médula espinal. Los científicos que estudian medicina regenerativa han estado estudiando la biología del ajolote durante décadas, tratando de entender cómo un animal puede reconstruirse a nivel celular de maneras que los mamíferos, incluidos los humanos, simplemente no pueden. Este animal no solo es raro, es irreemplazable como sujeto de investigación y está desapareciendo del único lugar salvaje en el que ha existido. Los ajolotes son endémicos de una pequeña red de lagos y canales cerca de la Ciudad de México, específicamente el sistema de humedales de Xochimilco, un remanente del antiguo sistema lacustre que alguna vez cubrió el Valle de México. A medida que la Ciudad de México se expandió durante el siglo XX, esos lagos fueron drenados, desviados y construidos encima. Los canales de Xochimilco son lo que queda, y están severamente contaminados, invadidos por especies de peces no nativas que se comen los huevos y crías de ajolote, y reduciéndose tanto en tamaño como en calidad de agua cada año. A finales de los años 1990, los investigadores podían encontrar miles de ajolotes por kilómetro cuadrado en los canales. Para 2015, esa densidad había caído a menos de un puñado. El ajolote es enormemente popular en todo el mundo, como mascota, como animal de laboratorio, como una cara famosa en Internet con su sonrisa permanente y branquias plumosas, pero su población silvestre está en peligro crítico. En un sistema lacustre bajo una ciudad de 21 millones de personas, los ajolotes en cautiverio se cuentan por millones. Los salvajes quizás se cuenten por cientos. Esos no son el mismo animal en ningún sentido significativo para la conservación. Las poblaciones cautivas no restauran un ecosistema silvestre, y la biología de una especie cambia bajo condiciones de cautiverio a lo largo de generaciones. Los esfuerzos de restauración en Xochimilco están en marcha. Proyectos de filtración de agua, eliminación de especies invasoras, programas de conservación basados en la comunidad que capacitan agricultores locales como guardianes del ajolote. Si esos esfuerzos pueden superar las presiones que caen sobre el último hábitat salvaje, es la pregunta que define el futuro de este animal. Número 3. Orangután, de Sumatra. Un orangután pasa la mayor parte de su vida en el dosel del bosque. Construye un nuevo nido para dormir cada noche. Una plataforma fresca de ramas dobladas y tejidas, muy por encima del suelo. Usa herramientas. Planifica. Se ha observado enseñando habilidades a individuos más jóvenes y modificando su comportamiento basándose en experiencias pasadas. El orangután de Sumatra es uno de nuestros parientes vivos más cercanos y está en peligro crítico. Sumatra ha perdido más de la mitad de su cobertura forestal en los últimos 50 años. Plantaciones de aceite de palma, operaciones de papel y pulpa y agricultura a pequeña escala han convertido selva antigua en monocultivo, a un ritmo que es difícil de comprender por completo, a menos que veas imágenes satelitales década tras década.
Lo que era bosque continuo se convierte en parches fragmentados. Lo que eran parches fragmentados se convierten en islas aisladas de árboles rodeadas de tierra despejada. Un orangután en un fragmento de bosque no puede moverse fácilmente a otro fragmento. No puede cruzar tierras de cultivo abiertas de forma segura. No puede encontrar parejas fuera de su grupo inmediato. A medida que los fragmentos se reducen y quedan genéticamente aislados, la viabilidad poblacional se degrada. El orangután de Sumatra no solo está perdiendo hábitat, está perdiendo la conectividad que hace posible la supervivencia a través de un paisaje. Se estima que quedan menos de 14.000 orangutanes de Sumatra en estado salvaje. Su población está disminuyendo. La tasa de deforestación en Sumatra se ha ralentizado ligeramente en años recientes bajo presión internacional y políticas de conservación internas. Pero ralentizar un declive no es terminarlo. Lo que le da a esta entrada un hilo de esperanza es el metraje que existe. Orangutanes aún moviéndose por bosque intacto. Madres con crías navegando el dosel. Individuos usando herramientas de maneras que sugieren una riqueza conductual que apenas comenzamos a entender. No se han rendido. Aún están ahí, aún adaptándose, aún criando jóvenes en bosques que se reducen a su alrededor. La pregunta es si detendremos esa reducción a tiempo. Número 2. Caballito de mar gigante, de Indonesia. En la reproducción de los caballitos de mar, la hembra deposita huevos en una bolsa en el abdomen del macho. Él los fertiliza internamente, los lleva durante el periodo de gestación y da a luz, a menudo a cientos de crías vivas, en un proceso que, para los ojos humanos, es casi indistinguible del parto. Es uno de los pocos ejemplos en el reino animal de embarazo masculino. Y en el caballito de mar gigante de Indonesia, está ocurriendo en uno de los entornos marinos más amenazados de la Tierra. El caballito de mar gigante crece más que la mayoría de sus parientes, un animal llamativo, de movimiento deliberado, que se ancla a corales y praderas marinas alrededor de un pequeño número de islas indonesias. Su tamaño lo hace visible de una manera que los caballitos de mar más pequeños no lo son, lo que lo ha convertido en objetivo del comercio de acuarios y de mercados de medicina tradicional que usan caballitos de mar secos, sin importar la especie o el estado de conservación. Pero la amenaza más profunda es estructural. Los caballitos de mar son indicadores ecológicos, especies cuya presencia o ausencia refleja la salud general del sistema de arrecife que habitan. Cuando las poblaciones de caballito de mar gigante disminuyen, usualmente significa que el coral está estresado, las praderas marinas se están degradando y la calidad del agua se está deteriorando. El caballito de mar no es solo una especie en problemas, es una señal de que todo el sistema a su alrededor está en problemas. Los arrecifes de coral de Indonesia están entre los más biodiversos del mundo y entre los más presionados. Pesca con explosivos, escorrentía del desarrollo costero, aumento de la temperatura del océano causando eventos de blanqueamiento y contaminación por microplásticos son amenazas activas. El caballito de mar gigante navega todas ellas mientras también enfrenta la recolección para comercio. Los programas de cría en cautiverio han tenido cierto éxito. Las áreas marinas protegidas alrededor de sitios clave de arrecife están brindando alivio parcial, pero cada caballito de mar nacido en la naturaleza es una pequeña afirmación de que el arrecife del que depende aún es funcional. Cada nacimiento importa, no solo para el caballito de mar, sino para todo lo que comparte su agua. Y nuestro número 1, el animal que se convirtió en el rostro de la conservación misma, y cuya recuperación, contra todo pronóstico, realmente funcionó. Número 1. Panda gigante. En 2016, el panda gigante fue reclasificado en la lista roja de la UICN de en peligro a vulnerable, para una especie que había pasado décadas como el símbolo de todo lo que la conservación estaba fracasando en lograr. Esa sola frase representó algo cercano a lo extraordinario. El panda gigante nunca lo hizo fácil para salvarlo. Las hembras son fértiles durante aproximadamente 72 horas al año. Las crías nacen extraordinariamente pequeñas, alrededor de un 1/90 del tamaño de la madre, aproximadamente del tamaño de una barra de mantequilla. Son ciegas, rosadas y desamparadas durante meses. Los gemelos son comunes, pero los pandas en estado salvaje normalmente crían solo a uno, dejando que el otro muera. Incluso en condiciones óptimas, la reproducción del panda gigante es lenta, frágil y no perdona errores. Y aún así, 50 años de inversión sostenida en protección de hábitat en las cordilleras Qinling y Minshan de las provincias de Sichuan, Shaanxi y Gansu. Programas de cría que estudiaron la biología del panda, hasta que los investigadores entendieron el ciclo reproductivo lo suficientemente bien como para intervenir eficazmente. Programas comunitarios que dieron a las personas que viven cerca del hábitat del panda alternativas económicas a la tala, financiamiento internacional y voluntad política sostenida a través
través de múltiples gobiernos y décadas. Funcionó. No por completo. El panda sigue siendo vulnerable y su hábitat de bosque de bambú sigue bajo presión, pero la trayectoria cambió. El panda gigante se volvió famoso como símbolo de conservación en parte por cómo se ve, las marcas blancas y negras, el rostro redondo, la aparente suavidad. Esa fama generó financiamiento y atención a la que otras especies menos carismáticas nunca podrían acceder. En cierto sentido, el panda usó su celebridad para sobrevivir, pero la lección más importante no es sobre pandas específicamente, es sobre lo que la recuperación demostró, que cuando se comprometen recursos, cuando el hábitat se protege de verdad, cuando la ciencia se hace correctamente y el trabajo se sostiene durante décadas, las especies pueden regresar. La curva puede cambiar de dirección. Eso es lo más importante que la historia del panda nos dice. Estos 20 animales fueron captados en cámara. Eso significa que todavía están aquí. Eso significa que todavía hay tiempo. Antes de irte, ¿cuál de estos animales te pegó más fuerte? ¿Fue la vaquita con 10 individuos restantes? ¿La equidna regresando después de 62 años? ¿La tortuga equilibrada en 4? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno y tus respuestas realmente moldean lo que cubrimos después. Si este video te dejó algo que vale la pena conservar, dale al botón de me gusta. No te cuesta nada y ayuda a que este canal llegue a más personas que se preocupan por esto tanto como nosotros. Suscríbete si no lo has hecho. Nuevo video todos los días, siempre yendo más profundo que los titulares. El siguiente ya está en tu pantalla. Nos vemos ahí.